obligatoriamente para poder hacer algo en el canal de Panamá, ampliarlo, cualquier cosa que se vaya a hacer en el canal de Panamá, debe ser sometido a un referéndum. O sea, eso por ley constitucional. Y eso es algo que uno sabe desde el principio de que el costo original va a ser, digamos, superado por el costo real. Y el otro factor es tiempo. O sea, esos proyectos nunca terminan a tiempo. Este canal nuestro tiene como 2 años de atraso. O sea, es una ampliación, no es un canal. Tiene como 2 años de atraso porque, bueno, siempre algo lo atrasa. Entonces, tú me preguntas qué pasa con la renta del canal en Panamá. Panamá es el país que menos impuestos le cobra a las personas de altos ingresos en todo Centroamérica. Pero igual el Estado gasta la misma proporción del Producto Interno Bruto que en cualquier lugar. Entonces, ¿cómo se hace esa magia de cobrar pocos impuestos y gastar como los demás? Realmente, ¿verdad?, la conclusión a que uno llega con todas estas cosas es que la renta del canal de Panamá, en este momento, en gran medida, se utiliza para que los ricos no paguen impuestos. En Panamá, por ejemplo, por cada balboa que se gana alguien que está en el 10% más pobre de la población, alguien que está en el 10% más rico gana 40. Entonces, digamos, eso es lo que ocurre. O sea, para que un recurso natural genere algo para un país tiene que tener 2 condiciones. Uno, que el país sea soberano sobre ese recurso. Eso es importante. Si uno no es soberano sobre el recurso, pues el recurso no es del país. Y en segundo lugar, la naturaleza del Estado. Después, ¿para qué lo va a usar? Cuando tú llegas al año 100, es que recién tienes los ingresos del 100%. ¿Tú te imaginas? Si nosotros hoy estamos perdiendo, por la postergación de 1 año y medio, estamos perdiendo casi que 5.000 a 6.000 millones de ingresos que podíamos resolver muchos de los problemas que tenemos nosotros. ¿Tú te imaginas esperar 100 años para resolver el gran proyecto de la miseria que hemos acumulado históricamente en el caso de Nicaragua? O sea que por esa vía el canal no es una infraestructura para resolver las desigualdades que hay y pobreza que hay en Nicaragua. Esa vía. Este país está importando al año como 1.100, 1.200 millones de dólares en alimentos. Si tú comparas eso con el Producto Interno Bruto del Canal de Panamá, podríamos decir que estaríamos usando como el 70% de las divisas que genera el Canal de Panamá para comprar alimentos. Eso tampoco tiene sentido, ¿verdad? Porque realmente, digamos, lo lógico sería de que eso genere, ¿verdad?, una alternativa, ¿no? Que yo ahora hago canal para que yo poder comprar alimentos. Es un poco lo que nos está pasando en Panamá. Los recursos que genera el mismo están en las arcas del Estado panameño, pero no así lo vemos cerca a media hora del canal de Panamá, donde hay poblaciones que no tienen agua, y mucho menos en poblaciones indígenas donde no tienen derecho a energía eléctrica, no tienen derecho a tecnología, a salud, a buena educación, a buenos caminos. O sea, realmente es la discusión que hay que hacer. Si el canal está al servicio del país o está al servicio del mercado y del capital mundial, que son 2 cosas completamente diferentes. La historia de Panamá es así. Panamá tiene su primera bonanza en la colonia, porque la plata que venía de Perú pasaba por Panamá, la montaban en un barco en Portobelo, y de Portobelo partía a La Habana, se juntaban con la flota que venía entonces de Veracruz, México, y de ahí se iban hacia España. Ese era el flujo, hasta que se acabó ese paso, pues. O sea, el hecho de que se hizo inseguro, el hecho de que murió la ruta, eso produce el primer nivel obvio de subdesarrollo que hay en Panamá. Ustedes pueden ir a ver a Portobelo lo que es hoy. Portobelo, ahí está la vieja aduana que la restauraron, pero es un pueblo que no tiene ninguna importancia económica. ¿Sí? Es un pueblo bonito porque allá hay mucho folclore. Desapareció. Yo te diría lo siguiente, que tener un canal, o sea, la experiencia de Panamá te la digo entonces, o sea, tener una ruta de tránsito sin una economía diversificada no te asegura
la estabilidad del desarrollo. O sea, te puede ocurrir un cambio de ruta, un cambio de... O suponte lo siguiente, o sea que cuando traemos arroz nosotros de Panamá, compramos arroz en Vietnam, si le sumáramos el costo ambiental de traer eso desde allá hasta acá, obviamente la solución sería vamos a producirlo más cerca. O sea, eso puede variar. Si no se diversifica la economía, uno se corre el riesgo. Es la historia nuestra historia es que tuvimos bonanza cuando está la ruta, pero también la historia nos dice que las rutas no son permanentes. Mira, la zona libre, por ejemplo, la zona libre puede operar casi que sin mano de obra, porque la zona libre yo puedo comprar en un país, por ejemplo, compro en China y por decir algo vendo en Colombia, no tienen ni siquiera que tocar Panamá. O sea, lo que yo tengo en zona libre es una empresa que, digamos, hace el negocio. Alguna parte sí toca Panamá y esa es la que produce algún empleo en bodegas y en transporte y eso. El mismo tránsito por el canal de Panamá es bastante tecnificado. O sea, el canal de Panamá es por lo que produce, no porque no es la gran fuente de trabajo. Pero más allá de eso, digamos, está el hecho de que pasa cuando terminas de construir. Ahí el impacto va a depender en gran medida, sobre todo si no es propiedad nacional, de cuáles son los salarios que se utilizan en esa zona. Si los salarios son bajos, el impacto va a ser bajo. Verá, más aún va a depender también de qué parte de esas compras que hacen los que trabajan en el canal de Panamá se abastecen desde el interior del país. Si todo se importa, tampoco tiene sentido. Tú hacías una pregunta anteriormente que si en estos momentos hay que decidir, si Panamá no estuviese el canal, si hay que decidir si hacemos el canal. Yo digo que no. Yo pienso en el agua de la población, pienso en el cambio climático, pienso en la biodiversidad de mi país. Entonces haría una discusión, como decía el profesor, realmente de qué país quiero. Las mejores políticas son las políticas que nacen de la consulta. O sea, el general Torrijos incluso tenía una frase que se hizo famosa en Panamá que dice que más consulta menos se equivoca. Yo creo que nuestras estrategias de desarrollo, eso es lo que tendrían que tener, una consulta importante, ¿verdad? Alguien ha dicho, incluso lo han hecho hasta en estadística, porque ahora hacen ciencia política con estadística y matemática. Pero creo, descubrieron lo que es obvio, que aquellas sociedades que son deliberativas tienen desarrollos más estables. Las sociedades que no son deliberativas, donde digamos, no se discuten las cosas, la sociedad civil no tiene mucha participación. Esas sociedades económicamente son, digamos, no solo pueden crecer lentamente, sino que también son, digamos, con inestabilidad. Entonces, lo que uno espera, o sea, lo que nosotros quisiéramos en Panamá, y creo que es bueno para el resto de los países, es eso. En otros países se llama distinto, en otros países se llaman democracia protagónica. Cuando hablamos de democracia protagónica, como lo dijo, ¿verdad?, el comandante Chávez, la democracia protagónica implica eso, que la población participe protagónicamente, por eso se dice de esa manera, en la toma de decisiones. Para mí eso es importante, es la mejor y la única manera de hacer una política económica realmente que nos logre sacar a todos de su desarrollo. Aquí hubo que empezar la lucha de recuperar el canal de Panamá en cuanto se estaba construyendo. Entonces no es cierto de que simplemente lo devolvieron porque sí. O sea, esa es una lucha de varias generaciones. Y nosotros somos quizás la última generación que le toca esa lucha, que es la generación que coincide con la revolución sandinista, ¿no? Y entiende que, ¿verdad?, los procesos de liberación nacional son importantes. Porque la posición norteamericana era que, digamos, el tratado no se podía revisar esa cláusula de perpetuidad. Y esa es una lucha. Entonces, digamos, a mí por lo menos como parte de esa generación, me cuesta trabajo entender de que uno
aunque sea parcialmente, puede renunciar a la soberanía sobre los recursos naturales. Más aún, esa lucha aquí la mantenemos, porque ya recuperamos el canal de Panamá, pero tenemos ahora una lucha, por ejemplo, con las hidroeléctricas. Miren, aquí están haciendo una hidroeléctrica y esas son las cosas que ocurren cuando uno pierde ese sentido nacional que en Panamá se ha perdido lastimosamente. Aquí hay una hidroeléctrica que va a usar el agua del río Tabasará durante un año y va a pagar $14.500 al año por usar esa agua. Nosotros no aceptamos eso, porque entendemos que, ¿verdad?, un principio básico de un país que se quiere desarrollar es que es propietario, ¿verdad?, y soberano sobre sus recursos naturales. Esa es la posición nuestra, o sea, y bueno, para nosotros nos parece, pues esa es nuestra opinión, que ese es un principio correcto en Panamá y en todas partes del mundo.